Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por apelaciones directas de sentencia en el amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala contra la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo la opinión proferida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas de fecha 12 de marzo de 2014. El Juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social de Guatemala constituyó un tribunal de amparo. En su sentencia, fechada el 8 de septiembre de 2014, consideró: el acto de la autoridad efectivamente transgrede las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 44, 102, inciso T9, 106 y 153 de la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que la referida opinión en los términos en que fue emitida evidencia una amenaza al ejercicio de los derechos laborales contenidos y adquiridos por la vigencia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTG, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, concretamente lo relativo al cobro de viáticos de los cuales gozan los trabajadores del referido ministerio, conforme a las disposiciones reglamentarias contenidas en la citada ley profesional. Advirtiéndose que la referida opinión realiza un desconocimiento de los efectos jurídicos contenidos en la referida ley profesional, estimándose que ello se manifiesta al señalarse en dicho dictamen que toda disposición acordada y contenida en otro cuerpo normativo distinto al acuerdo gubernativo 397-88 del Presidente de la República, relacionada con gastos por viáticos y otros gastos conexos que contrarían dicho acuerdo gubernativo por mandato legal, carecen de validez, señalándose incluso que dicha validez se desconoce indistintamente del documento que contenga tal regulación. Advirtiéndose de lo anterior que con dicha opinión se deslegitima el ejercicio del derecho a la negociación colectiva consagrado en el Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, ya que es a través de tal negociación que los trabajadores debidamente organizados obtienen una mejora en las condiciones económico-sociales propias del lugar donde prestan sus servicios. Considerándose que se compare lo señalado por los amparistas en cuanto a que aquella nueva regulación de pago de viáticos y otros gastos conexos sí constituye una mejora en sus condiciones económico-salariales, ya que debe de tenerse presente que el pago de dichos emolumentos es para la prestación de los servicios. Entonces, por ende, se considera legítimo el obtener una mejora en tales condiciones. Se estima que es procedente otorgar la protección constitucional solicitada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG, por medio de sus representantes legales Luis Alberto Lara Ballina, Luis Antulio Alpírez Guzmán y Dora Regina Ruano Saldaña, dejándose sin efecto jurídico alguno la opinión vertida por la directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas con fecha 12 de marzo del año en curso, en torno al reglamento de gastos de viático del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contenido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y el Ministerio Público y Asistencia Social, ordenándose se respeten las disposiciones reglamentarias relacionadas, entre tanto no exista una sentencia judicial firme y ejecutoriada que determine la invalidez o ilegalidad del citado reglamento. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo requerido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG, por medio de sus representantes legales Luis Alberto Lara Ballina,
Luis Antulio Alpírez Guzmán y Dora Regina Ruano Saldaña, en contra de la directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, licenciada Leila Susana Lemus Arriaga. En tal virtud, se suspende en forma definitiva la opinión dictada por autoridad recurrida con fecha 12 de marzo del año 2014, identificada como Opiniones-DAG-Opinión 038-2014. Desde el momento de ser notificada la presente sentencia, debiendo quedar la misma sin ningún valor ni efecto jurídico, declaración que deberá acatarse conforme lo considerado. Se condena al pago de costas procesales a la autoridad recurrida de la presente acción. Las partes que comparecen a esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que cuenten para ello con autorización previa del señor presidente. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para el cumplimiento de la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. A esta audiencia se concede intervención en el uso de la palabra a la autoridad denunciada, directora de Asuntos Jurídicos interina de la Contraloría General de Cuentas, Claudia Cáceres Arriaza de Marroquín, quien actúa con el auxilio de los abogados Jorge Mario Vinicio López Castillo y Ana María de los Ángeles Estacuy Muñoz. Los dos abogados compartirán el tiempo asignado en su intervención. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, voy a presentar los alegatos en nombre de la directora de Asuntos Jurídicos como su abogado director y auxiliante. En primer término, quisiera señalar los antecedentes de esta presente acción constitucional en el sentido de que los auditores gubernamentales fueron nombrados para ejercer su mandato constitucional de fiscalización en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Derivado de la fiscalización al Ministerio de Salud, determinaron que por medio de un pacto colectivo de condiciones de trabajo se estaba aumentando el monto de los viáticos regulados en el reglamento de gastos de viáticos para el organismo ejecutivo, entidades autónomas y descentralizadas. Derivado a que tenían una duda razonable si se podía aplicar ese pacto colectivo de condiciones de trabajo o en su defecto el reglamento antes referido, solicitaron opinión jurídica a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que se pronunciara al respecto y proporcionara una ilustración acerca del referido tema. En ese sentido, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Contraloría General de Cuentas, reformado en la actualidad y regulado en el artículo 24 del reglamento vigente, se emitió por la rogación antes descrita opinión jurídica por parte de un asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos que fue suscrita con el visto bueno por parte de la directora de Asuntos Jurídicos. Esta opinión fue objeto de amparo por parte del sindicato que había suscrito el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual fue conocido por el Juzgado 13º de Trabajo de Previsión Social. El amparo provisional fue otorgado, por lo cual nosotros procedimos a apelar dicha resolución y esta honorable investidura revocó el amparo provisional otorgado. En primer lugar, quisiera hablar de la naturaleza jurídica de una opinión jurídica. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, no se le puede dar el carácter de una resolución originaria a una opinión o un dictamen jurídico. Por consiguiente, una opinión no es
un acto de autoridad. Es únicamente una ilustración que se le presenta a la persona que lo solicitó para aclarar una duda que tenga sobre un tema de naturaleza jurídica. En ese sentido, el juzgador ad quo, que conoció el amparo en primera instancia, determinó que la opinión jurídica era una instrucción que se le estaba dando a los auditores gubernamentales. Sin embargo, de conformidad con la norma antes citada, en ningún momento dicha opinión puede ser una resolución originaria, ya que sería del criterio de los auditores, de conformidad con la ley orgánica y la independencia técnica que les asiste, determinar si dicha opinión puede ser útil a su proceso de auditoría. En ese sentido, también es procedente indicar de que existe falta de definitividad en la acción constitucional planteada por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud, en virtud de que el proceso de auditoría aún no ha finalizado, es decir, no se ha oficializado el informe final. Por consiguiente, no se ha determinado qué resultado produjo la auditoría y, en consecuencia, la opinión jurídica vertida. Derivado del anterior, carece de definitividad el amparo planteado. Asimismo, existen diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad que se citaron en el documento escrito de la evacuación de la vista, en el que se establece que los informes de auditoría no son actos de autoridad, porque carecen de imperatividad, no son coercitivos como lo ha señalado esta alta investidura. En consecuencia, una opinión jurídica tiene ese mismo carácter, no es un acto de autoridad y de conformidad con la ley de amparo. Los actos de autoridad son los únicos susceptibles a la protección constitucional, es decir, actos, resoluciones, leyes que violen artículos constitucionales o garantías constitucionales. Derivado a ello, honorables magistrados, la opinión jurídica de conformidad con la doctrina es un hecho jurídico no vinculante, es una simple ilustración. Por consiguiente, solicito que se declare con lugar el recurso de apelación incoado. Muchas gracias. Prosigue la abogada. Buen día, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En congruencia con lo expuesto por el profesional que me antecede, me permito hacer relación de la naturaleza jurídica de los viáticos. Nuestro ordenamiento jurídico, contemplado en el Acuerdo Gubernativo 397-98, contiene el reglamento de gastos de viáticos para el organismo ejecutivo, entidades descentralizadas y autónomas. En dicho reglamento, dentro de sus considerandos, se establece que los gastos en conceptos de viáticos debe de hacerse dentro del margen de racionalidad. Esto es congruente con el principio de probidad dentro de la administración pública, lo cual implica la prudencia en el manejo y uso de los recursos del Estado. En relación con el caso que nos atañe, se puede evidenciar que, si es cierto, no se le está vedando en ningún momento la autonomía y el derecho de negociación colectiva al sindicato del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también se debe de tener en consideración que a través de estas normas autónomas no se puede dejar sin efecto una norma de carácter fiscalizador que tiene imperio constitucional. Esto deviene de que el mismo reglamento dictado por el presidente de la República, que tiene jerarquía legal y administrativa, no puede ser menoscabado por una norma que surge de la autonomía colectiva. También debe considerarse que los viáticos no es una prestación laboral,
constituye una ayuda económica, una subvención para la realización de comisiones oficiales o del cumplimiento de la función pública. En tal sentido, en ningún momento la opinión vertida por la Contraloría General de Cuentas constituye un acto coercitivo o una resolución coercitiva. Simplemente es una ilustración sobre el criterio legal de la Contraloría ante la consulta planteada. En tal sentido, dentro de la secuela procesal y de la lectura del escrito inicial de la acción constitucional de amparo, se puede verificar que existe indeterminación de la autoridad recurrida o impugnada, en virtud que, si bien es cierto, la acción constitucional de amparo fue planteada en contra de la directora de Asuntos Jurídicos, la opinión no fue vertida por la directora de Asuntos Jurídicos. Esta, a su vez, únicamente dio su visto bueno en virtud de que a su criterio tenía legalidad y estaba redactada conforme a derecho. Y en todo caso ha sido el asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos que ha vertido la opinión. Asimismo, no de conformidad con el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, en su artículo 10, literal F, se establece como requisito formal indispensable para la acción constitucional de amparo no solo hacer alusión al acto recurrido, sino explicar su contenido, situación o elemento toral que carece la acción inicial de amparo. Asimismo, debe considerarse que se presume que el Estado actúa de buena fe, lo cual implica que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas emitió la opinión requerida por los auditores de la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas y, de conformidad con lo reglado en el artículo 24 del reglamento, es obligación de esta dirección emitir tal opinión. Ahora bien, en ningún momento la Contraloría General de Cuentas procedió de mala fe y en reiteradas ocasiones esta alta investidura ha emitido resoluciones indicando que se presume la buena fe en el actuar del Estado, por lo cual se requiere que no proceda la condena en costas, tal y como falló el juez Acuo. En virtud de todo lo expuesto, honorables magistrados, se solicita que se declare con lugar el recurso de apelación y en consecuencia se revoque la sentencia dictada por el juez Acuo. Muchas gracias. Por la parte solicitante del amparo, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, intervendrán en primer término el abogado César Landelino Franco López y enseguida el miembro del Comité Ejecutivo Luis Alberto Lara Ballina, que compartirán el tiempo asignado. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, el día de hoy en esta vista pública para la que hemos sido convocados, venimos a presentar el caso de un amparo biinstancial que ha sido promovido contra una opinión jurídica dictada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, a cuyo contenido se le ha pretendido dar un carácter vinculante y con base en el cual se ha ordenado a los contralores delegados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declarar la invalidez o la inaplicación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Mucho se ha dicho en esta vista pública, negando el carácter vinculante que la Contraloría General de Cuentas pretendió dar a ese dictamen. Mucho se ha dicho que fue una simple opinión con carácter de ilustración, mas sin embargo dentro del expediente de mérito obran documentos con los que sobradamente se prueba el carácter vinculante con el que se emitió la misma, incluida una denuncia que oportunamente fue elaborada en la Contraloría General de Cuentas y
con fecha 27 de marzo de 2014, dirigida al Ministerio Público, en la que se utilizaba como base para denunciar a los miembros de la Comisión Negociadora del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud, el dictamen emitido por la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas. De manera que creo que es inútil discutir las características que se le pretendieron dar a ese dictamen oportunamente. Para una de mayor ilustración de la Corte, me voy a permitir hacer una relación de por qué se considera que este acto reclamado así en el amparo, constituye agravios en contra del amparista dentro del trámite de esta acción de amparo. En primer lugar, y de acuerdo a la naturaleza de la negociación colectiva, se sabe que la negociación colectiva es una negociación entre partes, con carácter autónomo, protegida por el Estado, es más, delegada por el Estado en función de que se trata de una ley de carácter ordinario que rige entre las partes y que regula la vida laboral de las partes dentro del centro de trabajo de que se trate. En esta dirección, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el ámbito de la negociación colectiva, negociaron y discutieron un pacto colectivo de condiciones de trabajo cuya suscripción determinó, entre otras cosas, el establecimiento de un arancel de pago de viáticos en favor de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es reconocido por reiterada jurisprudencia y doctrina legal sentada por este honorable constitucional que los viáticos constituyen parte de las ventajas económicas y que son por consiguiente una prestación dentro del contrato individual de trabajo de los trabajadores en donde existe esta prestación. Por consiguiente, es indiscutible el carácter de prestación laboral que atañe a los viáticos que se entregan como una prestación adicional al contrato que sirve para que el trabajador o el servidor público, como en este caso, cumpla sus funciones cuando se le delega cumplir estas fuera del centro de trabajo donde se trate. En consecuencia de esto, y siendo parte de la negociación, se reguló este reglamento de viáticos que, por supuesto, superaba las tasas establecidas para el pago de viáticos contenido en un acuerdo gubernativo del presidente de la República que oportunamente reguló de manera general ese aspecto. Siendo la negociación colectiva una negociación entre partes y teniendo como uno de sus máximos objetos el superar las condiciones de contratación individual de trabajo establecidas en los contratos originarios de los trabajadores, era lógico que se pretendiera superar estas condiciones originalmente establecidas en el acuerdo gubernativo, donde se regularon esos viáticos en el acuerdo gubernativo del presidente. Por consiguiente, cuando se regula esta nueva tabla de viáticos, lo único que se hace es cumplir con la dinámica de la negociación colectiva y, por supuesto, con una de sus más intrínsecas finalidades, la cual es superar las condiciones de contratación individual. De consiguiente, entonces, el regular esto en ningún momento discutía la legalidad o no del acuerdo al que se estaba superando, porque de acuerdo con la dinámica de la negociación colectiva y la dinámica de las normas de trabajo, cualquier norma, por carácter supremo que tenga, puede ser superada por la negociación colectiva siempre y cuando regule de mejor manera y de manera más positiva y más favorable a los trabajadores las condiciones en que se prestan los servicios y siempre y cuando no contravenga el orden público. En esa dirección, el nuevo reglamento de viáticos cumplió con la función de la negociación colectiva y reguló las nuevas tasas de viáticos para los trabajadores del Ministerio de Salud. La opinión jurídica que se discute como acto reclamado dentro del amparo declaró, tanto dentro del contenido de la opinión como dentro de los dictámenes posteriores emitidos por los contralores delegados en el Ministerio de Salud, que esa cuestión relacionada con la tabla de viáticos regulada dentro del pacto no tenía que tener aplicación, puesto que según ellos seguía aplicándose el acuerdo gubernativo del presidente y las normas que habían nacido con el pacto colectivo que regulaban las nuevas tablas de viáticos quedaban sin ninguna aplicación. Al pronunciar esta opinión, la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, y hacerla además vinculante a sus auditores o a sus contralores delegados en el Ministerio de Salud, irrumpió en la negociación colectiva. Se permitió anular, de hecho, los efectos de la negociación colectiva y dejar sin efecto el ámbito de la negociación colectiva que no solo había sido discutido entre partes, sino además había sido reconocido por la única autoridad competente en esa materia, que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dentro del proceso de homologación, en el que además del examen respectivo está obligado a pronunciarse sobre si las normas contenidas en la negociación que se somete a homologación
contrarían o no el orden público, había hecho dictamen favorable y había ordenado la homologación del pacto y la publicación de esta en los medios respectivos, con lo cual se asumía que la negociación colectiva cumplía con todos los requisitos. Pero además de eso, el único competente para, en todo caso, suspender la vigencia de algunas de las normas que se hubiesen pactado en la negociación colectiva de mérito era el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y estando firme el acuerdo de homologación, era materialmente imposible venir a decir que eran inaplicables las normas del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre partes, en este caso que nos ocupa. Al hacerlo inaplicable, entonces, la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas irrumpió arbitraria e ilegalmente en el campo de la negociación colectiva, en donde no tenía facultades además para irrumpir, y vulneró además el ámbito de competencia del Ministro de Trabajo y Previsión Social. Pero como que si esto no fuera ya suficientemente grave, la pretensión de la Contraloría General de Cuentas de hacer inaplicable lo relacionado dentro del pacto colectivo que aquí se ha citado para los trabajadores del Ministerio de Salud, también pretende hacer renunciable una garantía que ha adquirido el carácter de renunciabilidad al haber sido contenido dentro del contenido, valga la redundancia, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y haber adquirido la característica de una nueva condición de prestación de los servicios cuyo carácter es mínimo y irrenunciable. Al hacerla inaplicable, lo único que ha hecho la autoridad recurrida en el amparo es pretender que se haga renunciable una prestación que es irrenunciable, a tal cuenta que al día de hoy han transcurrido más de 10 meses sin que se paguen los viáticos de los trabajadores del Ministerio de Salud, a pesar de que estos han tenido que cumplir comisiones fuera de sus centros de trabajo. Y esto porque la autoridad nominadora del Ministerio de Salud sigue teniendo el temor de que pueda conducirle a un proceso penal el aplicar las disposiciones del pacto en virtud de la amenaza constante de la Contraloría General de Cuentas de que no se aplique el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Esta situación, en conclusión, viene a ser nulatoria e ineficaz la vigencia de la negociación colectiva y viene a hacer que la negociación colectiva suscrita entre partes a nivel de servicio público sea dependiente de la opinión de otras autoridades o dependencias del Estado que nada tienen que ver en el campo de la negociación colectiva. Distinto es el caso de que a la Contraloría General de Cuentas pueda o no gustarle lo acordado dentro de la negociación colectiva, como parece a veces también no gustarle a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero lo acordado por las partes dentro de la negociación colectiva ha sido acordado con arreglo a la legalidad. Las comisiones negociadoras de los pactos colectivos han sido designadas de acuerdo a la ley. Además, ha habido una autorización del Estado para la autoridad nominadora para vincularse a esa negociación colectiva y suscribirla en los términos en que finalmente se ha suscrito. Y adicionalmente a eso, ha existido la revisión y el examen del Ministerio de Trabajo, que además ha homologado por considerar que el pacto cumple con todas las disposiciones legales y no viola el orden público, y ha dado la vigencia también para esta negociación colectiva. En consecuencia, el amparo instado estima que los agravios provocados por el acto reclamado ocurren primero cuando se irrumpe por parte de la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas en el campo de la negociación colectiva en donde no tiene competencia para irrumpir. Y en segundo lugar, porque ha vulnerado la competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuya única autoridad sería la competente para, en el momento oportuno, determinar si deben suspenderse o no algunas de las disposiciones normadas dentro de la negociación colectiva por poseer un carácter contrario al orden público. Y ahí entonces es donde vienen las vulneraciones denunciadas, por un lado al debido proceso, porque la autoridad recurrida en este caso, al requerirse de una opinión jurídica, ha pretendido retorcer y dar un tratamiento normativo diferente a la ley y diferente sobre todo al que debió haber correspondido aplicar, que es el normado en la legislación de trabajo, específicamente en los artículos del 50 al 56. Y por otro lado, la vulneración a la garantía de irrenunciabilidad de los derechos laborales, contenida en el 106 de la Constitución Política de la República, en donde con absoluta claridad se establece que no, primero, la obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva y protegerla, y segundo, la imposibilidad de que se restrinjan, menoscaben, disminuyan o tergiversen los derechos contenidos en la negociación colectiva en favor de los trabajadores por cualquier medio o a título del que se quiera vulnerar. Con lo cual se establece que las vulneraciones denunciadas ocurrieron efectivamente, y por esa razón el Tribunal de Primera Instancia del Amparo decretó en su oportunidad la protección constitucional solicitada, sin dejar de mencionar
que lo que se ha dicho en relación al agotamiento del principio de definitividad también ha sido abordado ampliamente por esta Corte en cuanto a considerar que cuando el proceder de la autoridad recurrida en el amparo es notoriamente ilegal y arbitrario, como en el presente caso, quienes presentan el amparo no están obligados a recurrir y agotar medio alguno más que pedir la protección constitucional para que se restablezca el orden constitucional afectado. Muchas gracias. Continúa por 5 minutos el señor Lara Ballino. Señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para nosotros como trabajadores esta opinión nos generó realmente problemas en una sociedad donde no se cumplen los derechos laborales, y en esa lógica pues nos dejaron de pagar los viáticos y los trabajadores salen a hacer las comisiones. Entonces se ha acumulado una inmensa deuda a favor de los trabajadores, pero la entidad nominadora no las paga, producto de que se fundamentan, sea legal o ilegal, en la opinión girada por la Contraloría General de Cuentas. Por lo tanto, nosotros eso es lo que tenemos realmente que decir, que esto generó un conflicto entre los trabajadores a no poder percibir sus viáticos haciendo comisiones oficiales, pero está afectando también a las comunidades, porque los trabajadores ahora no tienen para poder movilizarse, no tienen para poder comer, tienen que caminar grandes distancias en el campo y se han venido violentando los derechos humanos de la salud de la población, producto de una opinión que se generó y que en el final afectó a los trabajadores y a la población. Muchas gracias, señor presidente. Termina la audiencia.